Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta videocápsula que tenemos con el objetivo de hacer un análisis y de romper paradigmas. Paradigmas que lo que nos hacen es confiar ciegamente en ciertas personas o en ciertas posturas únicamente porque ofrecen o dicen las cosas. Y justamente ese es el motivo por el que el mismo nombre de la videocolumna es Rompiendo Paradigmas. Tratamos de que el análisis y la reflexión sean nuestro hilo conductor en esta charla o en esta plática que tenemos. Juan José Toral Viveros, ¿cómo estás? Bienvenido. Claudio, pues como siempre, muy buen día. Agradecido otra vez de compartir este espacio contigo. Muy bien, muchas gracias. Un 31 de mayo, domingo, pues con las expectativas, ¿no? De empezar una nueva normalidad y como bien dices tú, con nuestros comentarios, pues simplemente dar nuestro punto de vista y que pues los que nos quieren acompañar y nos ofrecen este privilegio de llegar hasta donde estén y podernos ver, pues compartan su vista o en su defecto saquen sus conclusiones. Así es, que nos compartan lo que opinan y que quieran debatir y discutir con nosotros en los comentarios, ¿no? Para también tener una retro sobre lo que estamos haciendo. Así es. Muy bien, pues querido Juanjo, si quieres ponemos en contexto sobre lo que vamos a platicar hoy. Va. El pasado 2 de abril, es decir, ya Sí. casi 2 meses, hablando sobre economía mexicana en su ya, pues no sé si tradicional llamarle, pero digamos que obligatoria conferencia mañanera, el Sí. presidente de la República se expresó diciendo que un día anterior, es decir, el 1 de abril, se había referido por primera vez utilizando el término de crisis transitoria a la situación que México ya estaba viviendo desde hacía 15 días con la aparición del virus, o la aparición del primer caso del virus del COVID, bueno, del virus que ocasiona el COVID-19 y Sí. que ya se empezaba a generar en una epidemia grave. Y se refería a esto diciendo que esta crisis transitoria no iba a tardar, que íbamos a salir fortalecidos y que no iba a cambiar para nada el propósito de acabar con la corrupción y que haya justicia en el país, ¿no? Empezando a mezclar una cosa con otra. Pero después dicen que como van a salir o como vamos a salir fortalecidos, esto nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. En una situación donde la incertidumbre, la falta de claridad, la falta de apoyos ya expresada a las empresas que se verían afectadas porque, pues recordemos, ya teníamos casi 10 días de que se había pedido que iniciáramos esta jornada nacional de sana distancia, en la que no es otra cosa más que estar en cuarentena y que se cerraran la mayor parte de las empresas que lo que hacían era tener a la gente trabajando y para evitar que tuviéramos contacto y tuviéramos un distanciamiento social que evitara la propagación en lo más posible del virus, estuvimos en algo que finalmente es un confinamiento, ¿no? No quiero Así decir es. cuarentena, porque la cuarentena pues es estrictamente de 40 días y por lo menos ahorita llevamos ya más de 60 de este confinamiento social que tenía como esto. Entonces, ante esta falta de claridad y de certidumbre, pues el presidente, pocos días antes, además de que presenta su supuesto plan económico, Sí. se refiere a la pandemia, porque finalmente se refiere como a esto, como algo que nos cae como anillo al dedo y que ocasiona, por supuesto, una serie de conflictos y de cosas. Parece que no estamos a tiempo y que estamos en un momento que no coincide con los tiempos, pero creo que a casi 2 meses de que ocurre esta declaración, creo que es un muy buen momento para hacer un análisis de lo que comentó, de lo que ha ocurrido a partir de ese entonces y de ver qué tan desatinado o atinado fue su comentario para hacer como esto. Entonces, pues comencemos a platicar. ¿Te parece? ¿Quieres comenzar a opinar al respecto, a analizar?
Claro que sí, Claudio. La verdad que en las crisis, cualquiera que sea, hablando de una crisis de tal magnitud, sin precedentes, a nivel mundial, sí a las redes y a nuestros donadores. Yo Estamos perdiendo, propusiste tocar estoy perdiendo tu audio, Juanjo. ahí se escucha bien. Ahí ya te tengo. Ok, perdón. Retomo el punto con el que inicié. Las crisis, en este caso unas excedentes a nivel mundial, evidencian a las sociedades, pero también desnudan a los líderes. Cuando tú bien tuviste el atino de proponer este tema, me di a la tarea de investigar cómo hemos reaccionado en comparación a los diferentes países. Y lo primero que me llamó la atención, Claudio, fue esa declaración que tú acabas de mencionar, donde López Obrador, con su clásica risa socavona, se jacta que esta pandemia nos cae como anillo al dedo. En base a eso, yo empecé a ver declaraciones y cómo dentro de el pandemia, desde el inicio hasta el día de hoy, él con frases, que es un tipo corriente, es jocosón, le gusta el ser dicharachero, caer bien. ¿Cómo fue manejando la pandemia? Empezó un 27 de febrero y dice, no tenemos que atender este asunto, pero no quiero exagerar. Hay que estar preparados y hay que estar tranquilos. Y de ahí se fue con un serenos, tranquilos, vamos a estar bien, el abrácense, el salgan a las calles, el voy a acatar lo que diga la Secretaría de Salud. El punto aquí es que hemos llegado a que este gobierno, por más que quiera, la crisis está evidenciando muchas cosas que si bien no estaban bien, se agudizan con malas decisiones que se tomaron desde el 2019. Entonces, ¿cómo quieres que empecemos, Claudio? Porque tiene diferentes matices y todos van en relación directamente a su forma de gobierno y a lo que yo diría los diferentes aspectos, tanto en lo comercial, seguridad, salud, entonces hay mucha tela de dónde cortar. Lo que sí es un hecho es que estamos ante un gobierno de contradicciones. Y te digo por qué de contradicciones desde mi punto de vista, Claudio, porque como un día te pueden decir una instrucción, al siguiente día esa instrucción cambia y como un día pueden asumir la responsabilidad de esta pandemia, al siguiente, esa responsabilidad recae en los gobiernos locales. Entonces, lo que sí evidencia de entrada, antes de caer a cada punto que te estoy comentando, es la falta de liderazgo. Efectivamente, yo creo que ahorita el tema es pertinente retomar para analizar, puesto que, como bien decías hace unos momentos, el día de mañana iniciamos esta nueva normalidad que no tiene que ver más que con un regreso paulatino a las actividades que teníamos previo al confinamiento y que finalmente tienen que desencadenar una reactivación económica que estaba prometida con la pandemia. Pero la situación y lo que llama la atención es justamente que este caer como anillo al dedo afianza los planes que seguramente la cuarta transformación tenía y que van a acelerar lo que, pensando que probablemente se pudiera haber dado durante el transcurso del sexenio, de estos 6 años de su mandato, se iban a generar en estos 2 meses, ponle 3 meses que durara la cuarentena y la duración de la enfermedad, porque lo que hacía era acelerar los planes que tenía él, ¿no? Yo creo que Así más es. desatino lo dijo con toda la intención y con toda la seguridad de que justamente lo que estaba pasando era cumplir con sus planes. Y déjame decirte por qué, de dónde estoy viendo yo lo que estaba ocurriendo.
creo que después de estos 2 meses de cuarentena, de distanciamiento social y de sana distancia, lo que hemos podido ver es que la economía se ha habido afectada principalmente porque solamente hemos estado consumiendo lo necesario. Es decir, Así es. la gran cantidad de empresas que ofrecen productos y servicios que no son estrictamente necesarios, pues obviamente se han visto afectados. Y esto también ha significado una alteración en la cadena de abasto de todos los niveles y de todos los sectores, incluyendo, por supuesto, el alimenticio, que es el que ha tenido, digamos que menos afectación, pero lo quiero decir entre comillas, pero que nos han permitido darnos cuenta de que ha habido una disminución de ventas impresionante que se ve afectada, por supuesto, en el pago de sueldos, en el ingreso general de empresas y de personas, así de simple. Y eso, por supuesto, ha ocasionado que las empresas se encuentren en riesgo. Desde el principio de que empezó esta crisis sanitaria a la que se refiere el presidente, transitoria, dice él, pero finalmente es una crisis sanitaria, él dijo que no iba a haber ningún tipo de apoyo, ningún tipo de rescate a las empresas y que las empresas tenían que verse creativas para poder salir de este problema. Sin apoyos, sin programas de rescate, sin digamos que una prolongación en el pago de impuestos y de obligaciones fiscales que pueda representar, las empresas iban a verse en el riesgo, por supuesto, de quebrar y en el riesgo de despedir y de generar una tasa de desempleo enorme, impresionante. Sí. Esto, por supuesto, como bien dices, contradice una serie de programas y de cosas que dice después, que además sus respuestas, que si quieres más adelante vemos sus soluciones que me parecen absurdas e ingenuas, Sí. que no son para nada ingenuas y están perfectamente planeadas, para que ocasionen una crisis que lo que van a ocasionar es generar la desaparición de muchas empresas, la quiebra de muchos empresarios y la situación de mayor pobreza en México con mayor desempleo, que lo único que va a permitir es que él pueda llevar a cabo esta cuarta transformación en la que sus programas sociales, sus planes se iban a acelerar y iban a poder quedar en la mejor manera. Y un ejemplo de uno de los muchos que tenemos que analizar y que comentar es que en el caso, por ejemplo, de las instituciones, ¿no? Es decir, ya veríamos problemas en las instituciones de salud, en el seguro, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, con el desabasto de medicamentos y de equipo y no sé qué. Y que por supuesto pudimos ver palpable en este mal surtimiento de insumos a los médicos y a las personas que estaban encargados de los enfermos, de los hospitales. Pero, ¿te imaginas en el momento en el que estemos en esta crisis de desempleo, de atender gente que se quedó sin su patrimonio? Pues el presupuesto que estaba destinado, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo porque es algo que ha venido ya de manera constante tocándose, del presupuesto que está destinado al INE, al Instituto Nacional Electoral, Sí. pues ¿quién se negaría a decir que en lugar de dedicarle estos millones de pesos de recursos al INE, mejor se lo destinemos en programas sociales a los pobres y entonces desmantelamos a un instituto que mantiene una supuesta democracia en nuestro país y que le permitiría afianzarse en cara a las próximas elecciones del año entrante? Y lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, con el INEGI, que ya además el secretario general del partido asomó una alerta en la que quería dotarle de ciertos privilegios o de ciertos poderes extraordinarios al INEGI para que pudieran medir la riqueza, que ya platicamos la semana pasada en el programa, pero que lo único que va a hacer es justamente, al darle poderes extraordinarios, pero quitarle recursos, pues está desmantelando instituciones. ¿Y quién Claro. queda? ¿No? Es decir, queda ahorita el INEGI, queda el INE, queda tal vez Banjico, que sin tener empresas, sin tener producción, pues no va a tener que exportar nada y entonces no tiene razón de ser y entonces la desmantelamos, le quitamos recursos y las destinamos a programas sociales, que será
otro de los elementos que habría que analizar. Si quieres, hago una pausa aquí para darte la palabra ante esto y ahorita retomo a partir de donde me quedo. Sí, Claudio. Bueno, eso que tú comentas ya se venía viviendo y es correcto. Creo que la cuarta transformación sí le vino como, la pandemia sí le vino como, porque de lo que estás comentando, ya veníamos con un 2019, si se puede hablar así, en una picada en inversiones. Cerramos un 2019 con un crecimiento por ciento del PIB. Ese simple dato es la mayor caída del Producto Interno Bruto en 10 años. ¿Qué sucede? Estoy hablando, ¿cuál era la situación de México antes de la pandemia? Las diferentes calificadoras bajan de grado a grado versión basura a Pemex. Pemex es un capricho que tiene López Obrador. A mí, yo voy más que es un capricho en función de ideas. Su gobierno es de muchos ideales, más que para gobernar un país. Pemex representa para López Obrador su capricho. Pemex es como el hijo que se va a Las Vegas y le marca varias veces al papá que le deposite porque vamos ganando. En Pemex simplemente se han perdido o ha tenido pérdidas de 562 millones de pesos. Está hablando simplemente de lo que había antes de esta pandemia. Cancela 10 subsecretarías y entrando de lleno a lo que tú comentas, hace una reducción de presupuesto de operación del 75% en todas las dependencias gubernamentales, entre ellas a instituciones de investigación y desarrollo económico, químico, biológico, como son el CONACYT y el CIDE. Aquí, en cuestión de lo económico, hay un... Sí. Del 75%. Sí, al CIDE, de hecho ya hay muchas manifestaciones dentro del grupo y vamos a incluir a Tatier, donde ya emitió que eso no puede ser posible, ¿no? Son desplantes, autoritarismo totalmente, o sea, son ideas. Y lo único que evidencia y sigue evidenciando es simplemente esa... En este caso no puedo decir falta de empatía, pero sí puedo decir este capricho o esa falta de visión de que lo que se viene, si en países de primer mundo, donde realmente económicamente están mucho mejor que nosotros, se percibe que la operación económica va a ser paulatina, pues imagínate que en México, por lo menos tocando el punto que tú estás diciendo en la parte económica, el crecimiento que las calificadoras dicen que vamos a tener para el próximo año siendo positivo hasta lo medianamente positivo, es del al menos 8%. Esto, si tú lo llevas a la vida diaria, se traduce, complementando con lo que tú dices, en nuestra vida diaria, en la capacidad de compra o la capacidad de ahorro o la capacidad de bienestar. Entonces, independientemente de que las calificadoras están exhortando a México a tomar mejores decisiones, el presidente, hablando de lo económico, sigue con sus caprichos del Tren Maya, de la refinería Dos Bocas y del aeropuerto de Santa Lucía. Ay, exactamente, entonces, simplemente vamos para atrás. Entonces, tocando el tema económico, pues simplemente sí se vienen cosas, por decirlo menos, pues que nos van a tener que sacar lo mejor como sociedad y exigir al presidente que empiece a dar resultados, porque el problema aquí es que el presidente está más preocupado en quitar recursos a dependencias gubernamentales para seguir financiando. Olvídate si los proyectos son ya viables o inviables.
dentro de esos proyectos también están los jóvenes, Emprendiendo al por futuro. un, ¿no? Así Jóvenes emprendiendo al es. futuro. Simplemente, entonces, él sigue encaprichado con sus proyectos que en este momento, al final, daremos conclusiones. Creo que lo único que está evidenciando es una falta de liderazgo y está anteponiendo sus intereses personales más que las necesidades de un país en plena crisis de salud. Justamente dos de las cosas que tocas y que mencionas son los puntos que vienen a continuación, porque después de que dijo esta declaración de que viene como anillo al dedo, el siguiente domingo nos presenta un plan que se supone es nuestro plan económico para enfrentar, pues aparentemente lo que estábamos esperando es que nos iba a preparar a la pandemia o a cómo íbamos a enfrentar esta crisis transitoria, pero lo único que nos dijo fue lo que ya habíamos dicho, es decir, su plan económico, que era, por supuesto, la activación de sus obras importantes, faraónicas, le quieren decir algunos. Yo Sí. creo que son más bien elefantes blancos, pero ahorita explico por qué. Es decir, no es meramente la crítica y el decir que no funcionan, que tienen que ver justamente con el Tren Maya, con el aeropuerto y con la refinería de Dos Bocas, en la que, y por supuesto creo que la cuarta, que es muy importante, es mantener a flote a Pemex, ¿no? Son estos 4 proyectos en las que se están destinando recursos que mi lógica, la manera en la que yo podría pensar que serían o no viables, es que si de verdad van a dejar un beneficio importante en la nación, pues el recurso que se le está destinando ahorita a mantenerlos y a seguirlos haciendo, se podrían destinar al rescate de las empresas para poder mantener a flote el sistema de ingreso y de liquidez, de flujo de capital que necesita la gente en la vida diaria que dices, en la gente de a pie que necesita adquirir productos, servicios y poder mantener la economía de las empresas, que finalmente lo único que ocasionaría es un pago de impuestos para poder darle los recursos a estas obras para que posteriormente se hicieran. Total, si los beneficios van a ser reales y tangibles, pues entonces se van a poder seguir haciendo de manera inmediata. El problema no sería tan grave si yo pensara en que, bueno, la generación de estas obras lo que harían sería la creación de empleos, lo cual, pues por supuesto, haría todas las cosas. Sin embargo, no están planteados estos empleos. El plan de generación de empleos que dice el presidente lo hace justamente a través de este programa que mencionas, del programa Jóvenes Emprendiendo el Futuro, donde dice que va a ser a poner 2 millones de empleos a través de este programa. Y perdón, pero aquí voy a decir algo que a mí me representa algo que me hace cuestionar. El programa Jóvenes Emprendiendo el Futuro no es de generación de empleos, es de becas No. a jóvenes que, pues pon tú que estén estudiando, pero la realidad es que no, que están becados. Una beca no es igual a un empleo y una beca no es igual a un salario. Una beca es una ayuda para que estos jóvenes que se van a insertar dentro de algunas empresas se capaciten, aprendan, pero la beca tiene un límite, es decir, tiene una caducidad. Cuando se acabe esta beca y este programa, lo más probable es que estos jóvenes no se queden en la empresa. ¿Por qué? Porque no se está generando un empleo. El empleo es el resultado de una actividad que está generando productividad, que está generando riqueza y que genera un salario derivado de esa productividad y de ese resultado de riqueza. Entonces, al haber una beca, no está generando, porque lo que no está haciendo es que haya productividad, es decir, la empresa no se está viendo beneficiada con esa beca, porque pues obviamente la beca no la está recibiendo ni la empresa, sino una persona que va a ir ahí a ocupar un espacio en el que probablemente no sea 100% necesario. Y además menciona, junto con esto, un programa de apoyos, de créditos a la palabra a algunas empresas por 25,000 pesos. Y que, perdón, pero para las empresas que puedan ser beneficiadas con estos 25,000 pesos puede significar a lo mejor el pago de un recibo de luz,
a lo mejor el pago de 2 o 3 nóminas de personas de niveles bajos, quisiera decir medios, pero la realidad es que no, pero de uno solo, o el pago de algunos proveedores pendientes que puedan tener, pero nada más. Es decir, no está generando un apoyo real ni una ayuda que sí pudiera haber hecho si destinaba recursos a otras cosas. Pero además, yo me pongo a pensar, si estos recursos que le está destinando tantitito no sé, vamos a pensar que el Tren Maya o a Dos Bocas o al aeropuerto o a lo que sea, los destinara a incluso cubrir y ayudar a los hospitales en los insumos mínimos, se podría dar una activación real económica a un sector que está justamente brindando estas cosas aquí y no al extranjero. Es decir, aquí en México también tenemos proveedores de un montón de insumos que se podían haber generado y no haber comprado al extranjero porque se hubiera podido promover la creación de empresas que fabricaran tanto material de seguridad, batas, cubrebocas, guantes, caretas, una serie de cosas aquí para ser compradas y adquiridas por el gobierno, en lugar de estar generando estos programas sociales que la realidad es que no están generando lo que está diciendo. Para mí, todo lo que comentas, yo lo podría traducir en 2 palabras. Son actos populistas, Claudio. Sí. Las famosas becas son generación de empleo ficticias porque te obligan a darlos de alta ante el Seguro Social en el término que tú comentas de caducidad, y los famosos préstamos a la palabra. A mí me llegó, cuando haces el pago del Seguro Social, te llega la invitación. 25,000 pesos, si bien no es mucho, te pueden servir de alguna manera. ¿Sabes cuál es el problema? Los requisitos. O sea, ya vamos, como empresario, dices, ok, vamos a ver, 25,000 con esta ayuda y ayuda del gobierno, etcétera. Cuando empiezas a ver los requisitos que te piden por 25,000 pesos, Claudio, y pones en una balanza pro y contras, pues realmente no. O sea, cuando llenas esos requisitos dices, no, esto, vamos, no es ni lo que esperaba, y aparte hay muchas trabas para sacarlo. En sí, esos son como cantos de sirena, eso le llena el oído a sus votantes. Él sabe que cuenta con una base y dentro de las conclusiones es porque el anillo al dedo sí le cae al dedo, pero realmente todo lo que dice y hace es en función de cuestiones políticas, de llenarle el oído a sus votantes. El problema aquí es que muchos de esos votantes en este momento están en la línea de fuego. En este momento, enfermeras, son doctores, son todo ese personal en los hospitales, que ese canto de sirena no les llena. Ellos están ahorita enfocados a salvar vidas, pero realmente lo que tú comentas va a ser la realidad de muchos mexicanos cuando en su bolsillo empiecen a ver que el famoso cambio prometido no lo es. Y entonces ahí viene también el por qué cae como anillo al dedo. En este momento, Claudio, cuando el gobierno nos dijo que por medio de la Secretaría del Trabajo iba a generar 2 millones de empleos, pues ya nos está quedando a deber 3. Al día de hoy ya hay 1 millón de desempleos. Sí. Al día de hoy ya hay muchas personas, y por eso yo te digo que una pandemia evidencia a la sociedad. Yo quiero ver si no fuera por los acuerdos, mal o bien, que pudieras tener tú como empresario, como trabajador, y tener que tomar una decisión tan difícil, tan complicada, el que tú le digas a tu empleado que se tiene que ir a su casa porque son instrucciones sanitarias, porque hay que proteger la vida, pero que se va a ir ganando el 50%, es muy complicado porque tú como empresario sabes que no va a haber ingresos, y tú como empleado también sabes que 50%
es mejor que nada, pero también en este periodo ya hay mucho desempleo. Entonces, realmente ahorita, lo que tú llamas blancos, que estoy totalmente de acuerdo, o construcciones faraónicas, esos recursos en este momento pueden ser de valía para muchas actividades que ayudarían a recomponer, reactivar la economía. Y no lo estamos haciendo, no hay esa empatía por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, mi querido Juan José. Para ir cerrando un poquito, tengo unas cifras que son nada alentadoras y Sí, que bien pudieran haber sido destinadas a un plan de rescate y de apoyo económico a, pues vamos a decir que a las empresas, pero si no a las empresas, algo que pudiera ayudar a un rescate, una reactivación económica real y que no se están destinando y que para mí ahora han sido una serie de desperdicios, pero que a través de demagogia han servido muy bien como discurso de su cuarta transformación. Y es que recordarás que todavía poquito antes de que empezáramos con la pandemia, 8 días antes, anunció que íbamos con la rifa del avión para septiembre, ¿no? sí, claro. Y el asunto de la rifa del avión lo voy a dejar un poquito porque el avión no se va a rifar, pero se va a rifar y no sé qué va a pasar. Pero el asunto es que la bandera de la rifa y la bandera de esto tenía que ver con un acto de austeridad que quiere enarbolar la cuarta transformación, diciendo que pues no podíamos tener un avión de este precio, no podía haber un gobierno rico con un pueblo pobre, de un avión Sí, que tiene un costo de 130 millones de dólares, más bien, que costó 130 millones de dólares, ¿no? Sí, eso fue lo que costó. Pero fíjate que haber cancelado la cervecera allá en Tijuana tuvo un sí. costo de 869 millones de dólares y la cancelación se dio ya en la pandemia. Es En decir, la pandemia. es el equivalente a 8 aviones. Haberla cancelado tuvo un costo equivalente a 8 aviones. Cancelar el aeropuerto, que ya tiene, por supuesto, pues ya más de un año, tuvo un costo, o hasta ahorita ha tenido un costo de 5.652 millones de dólares, que es el equivalente a 40 aviones presidenciales. Y digo hasta ahorita va porque todavía no hemos terminado de finiquitar todo lo que tiene que ver con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y por Sí, supuesto, sí, sí. más el costo de lo que implica lo que va de Santa Lucía, que ese costo sí no lo tengo todavía. Lo que va hasta ahorita del Tren Maya es el equivalente a 48 aviones, es decir, 6.043 millones de dólares. Lo que va de la refinería de Dos Bocas son 8.000 millones de dólares, que es el equivalente a 80 aviones. Y los pagos de rescate y de apoyo a Pemex hasta ahorita porque en septiembre se vence el seguro que nos garantiza que la venta Sí, del barril se dé en $39. sí, Después sí, sí. esto va a aumentar. Es de 39.130 millones de dólares, es decir, son 322 aviones. En 18 meses, Juan José, estas 5 decisiones son el equivalente a 59.694 millones de dólares, es decir, casi 500 aviones, 498 aviones ha costado este costo de decisiones. Si este dinero, tantito dinero, vamos a pensar el 10%, es decir, únicamente 50 aviones presidenciales se destinaran a una reactivación económica real, con un plan real, no estaríamos ahorita preocupándonos por lo que pueda pasar con la reactivación económica ni con este regreso a la nueva normalidad, que además en términos sanitarios tiene muchas cosas que desear. Mira, el dato que es brutal. Y es brutal porque estás hablando simplemente en decisiones tomadas por una sola persona. Y es brutal porque si lo comparas
por lo menos con los 18 meses que lleva su presidencia o su actual gobierno, en lo social, si ese dinero se pudiera dar para la seguridad social, para la infraestructura de la salud que lo requiere, para el desarrollo económico. Dos datos en lo social. En el periodo de López Obrador se incrementa la mal llamada Guerra de Calderón. Ahorita el ejército, sus prioridades son otras, menos atacar al narcotráfico. El ejército en este momento hace todo. Construye Santa Lucía, nos sirve para apoyar a la Guardia Nacional, que el llamado a la Guardia Nacional fue un fracaso. En salud, pues simplemente lo que evidencia es el famoso, o por lo que le apostaron del famoso método Centinela, que se aplicó del 2006 y que fue un éxito en el 2009 para la influenza, pues simplemente en este momento no aplica. Ese método quedó obsoleto y puso y está poniendo en riesgo pues a muchas vidas. Simplemente hoy, probablemente hoy, 31 de mayo, lleguemos a la cifra de 10,000 muertes. Al paso que vamos, Claudio, nuestro nivel de letalidad va a ser uno de los mayores a nivel del mundo. Entonces, lo que tú estás traduciendo es, probablemente esas decisiones, si se aplica parte de eso en la generación de empleos y desarrollo económico y reactivación económica, lo veríamos con otros ojos. En este caso, simplemente son caprichos y son en función a sus ideales. Tenemos que acostumbrarnos, Claudio, a que el gobierno de México recae solamente en una persona. Él utiliza las dos cámaras simplemente como instrumentos para llevar a cabo las decisiones que él toma. Y un mejor ejemplo es al subsecretario de salud, pues lo trae con un día sí, otro día no, otro día sí, otro día no, porque tiene que acatar las órdenes. Simplemente como liderazgo, si el día de mañana sí confirma que sale a su gira, a su primer gira de trabajo por el sur del país, que le va a llevar tomar 4 días por carretera para dar el banderazo del Tren Maya, pues simplemente está mandando un mensaje de que él es una persona que no acata las mismas instrucciones de la Secretaría de Salud. No se quiere subir a un avión por no subirse con cubreboca, o creo yo también que él no es consciente que es una persona de más de 60 años con problemas cardíacos y que está en ese foco de gente que es más vulnerable y prefiere, por obvias razones, como él sabe que Morena es él y que el gobierno es él y que lo que hay que anteponer son las elecciones intermedias del 2021, y probablemente él sabe que después de esta pandemia las consecuencias, entre otras cosas, sean la baja de popularidad, le urge salir y poner en riesgo a la gente que lo acompaña durante una caravana de más de 100 personas en cada estado donde vaya. Es irresponsable. No sé cuánto tiempo tengamos y si entramos a las conclusiones, o tú quieres tocar otro punto, Claudio. No, vamos a ya empezar a concluir, Juanjo. Creo que en puntos hay muchos todavía que analizar, porque de esto se van derivando muchas cosas que han ocurrido también durante este tiempo de confinamiento y que nos debería de prestar alarma. Pero yo creo que ya es tiempo de concluir esta videocolumna y tendremos oportunidad de ir analizando más cosas, más las que se vayan acumulando, justamente por esta reactivación económica y por el regreso a la nueva normalidad que iniciaremos mañana, y que por supuesto se ven encabezadas por el reinicio de las giras presidenciales, esta vez, como bien dices, por el sur de la República, para poder dar banderazo de salida al Tren Maya, bueno, a las obras que
pues que nunca se detuvieron en realidad, pero que le darán oficialmente el banderazo de salida a estas obras. Y que, pues yo para concluir lo que te podría decir, Juanjo, es que no hay ningún desatino, no fue algo que haya sido dicho como malo, ¿no? Creo que tenía toda la intención y estaba perfectamente atinado cuando se refirió a que esto le caía como anillo al dedo porque lo que estaba haciendo era afianzar su estrategia y su plan de la cuarta transformación. Lo tenemos ahí. Eh, pues prácticamente lo que puedo decir es que espero que el tiempo desmienta lo que estoy diciendo y que esté completamente equivocado en mi análisis. Híjole, realmente, una de las cosas que nos dijeron es que tú y yo siempre estamos, concuerdo con tu punto de vista, pero realmente cuando tratas de ser objetivo, creo que lo que es contundente son los hechos, Claudio. Yo en toda la charla que tú me permites expresar mi opinión, en ningún momento yo he utilizado ningún tipo de adjetivo para referirme al presidente Andrés Manuel López Obrador, ningún adjetivo para referirme a las personas que con todo el derecho tienen de seguirlo, y tampoco voy a defender a los que en su momento o actualmente estamos en contra de ciertas decisiones del presidente. Cuando tú me dijiste, vamos a tocar este tema, yo empecé por las frases, pero también dentro de mi conclusión, no sé qué conclusión sacar porque el presidente me confunde. Yo no sé si sea tan siniestro como para llevar con la bandera de sus ideales, sus caprichos y dejar a un lado sufrimiento de muchas personas en todos los aspectos que le quieras ver, el que perdió trabajo, el que perdió la vida, el que tuvo un familiar que perdió la vida. El punto aquí es innegable. Es una persona que no asume su responsabilidad, que está acostumbrado a la arenga pública, al descalificativo, a la división, que es un gobierno que está demostrando que tiene la piel muy delgada, que tiene todo el derecho de criticar a todo el mundo que esté en contra de él, llámese científicos, académicos, críticos, calificadoras internacionales, asociaciones civiles, periódicos nacionales e internacionales, y que aún así se protege. Y con esto voy a concluir. Empezamos de que esta pandemia la teníamos controlada. Seguimos con que esta pandemia nos cayó como anillo al dedo y ya se preparó porque, ¿qué crees? Estamos terminando con el que íbamos bien o que íbamos tan bien y se nos presenta la pandemia. Es un gobierno que no reconoce, es un gobierno que no asume, es un gobierno que llegó al poder gracias al hartazgo que teníamos de los diferentes partidos políticos que teníamos. Es un gobierno que llegó enarbolando el de que ellos eran los que rompían el status quo, no eran igual, él era un caudillo, él iba a hacer un cambio con una honestidad moral. A partir de abrazos y no balazos íbamos a cambiar. A 18 meses de este gobierno, Claudio, lo que es un hecho es que están más apegados a la política tradicional, al político que le interesan solamente los votos para seguir viviendo de nosotros y del erario, y el político que sigue muy ajeno de la situación actual del mexicano. Entonces, se vienen muchas cosas que se pueden analizar y al final todo esto es con la intención de que tú y yo, teniendo otras cosas que hacer, podamos compartir nuestro punto de vista y si alguien enriquece este tipo de charlas, bienvenido, porque aquí al final yo creo que ni tú ni yo estamos en contra de que cada uno de nosotros tengamos mejores oportunidades. No es lo mismo quitarle al rico
para repartirle al pobre que al pobre darle los elementos y las facilidades para que pueda generar riqueza. Es muy diferente el concepto que yo tengo de las ideas que este presidente nos propone. No tenemos por qué dividirnos. Podemos, el derecho lo tenemos de tener diferentes puntos de vista, pero al final somos mexicanos y al final, si te va bien a ti, me va bien a mí. Entonces, pues Claudio, como siempre, yo te agradezco muchísimo este espacio. Realmente mi mejor intención es poner lo poco o mucho que yo leo y que opino, pero esto no quiere decir que sea una realidad. Los que nos ven tienen que sacar sus propias conclusiones porque por omisión también se pagan los platos rotos, Claudio. Y que eso es lo más grave, ¿no? Cuando te quieres quejar, pero no lo haces de ninguna manera y no haces nada para solucionar las cosas. Juanjo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo único que insisto es que, bueno, finalmente estamos viendo los hechos, estamos viendo la realidad, estamos viendo los resultados a 18 meses de gobierno y pues no parece que pase nada. Así que, pues bueno, ya no sé si el beneficio de la duda pueda otorgárselo durante más tiempo. Yo la verdad es que todos los días espero que el presidente y este gobierno me tapen la boca, pero mientras no lo hagan, mi boca va a seguir abriéndose y va a seguir expresando las cosas, junto contigo, en el tiempo que nos permita estar compartiendo este espacio. Esperemos que sea el tiempo suficiente para poder, si no quitar un voto de un gobierno que no cumple sus expectativas, sí por lo menos ganar un voto de un ciudadano que exija lo que le prometió este gobierno, Claudio. Así es. Pues Juanjo, fue un placer, por supuesto, compartir esta videocolumna contigo otra vez. Nos vemos la próxima semana para seguir platicando y comentando y analizando muchas cosas que hay en puerta y en la mesa para seguir discutiendo. Claro que sí, Claudio, que estés muy bien. Igualmente.